Hoy vamos a hablar de 7 cosas que van a ayudar mucho a los líderes, a los pastores, Mm, pero también al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, para que su mente sea abierta y puedan en realidad empezar a evangelizar, sí, a predicar, a ganar almas, porque necesitamos ganar sí, almas. Yo siempre le digo a la iglesia y me gusta recordarles que la única razón por la cual Jesús no ha venido por nosotros es porque todavía hay almas que necesitan ser alcanzadas. Y bueno, es responsabilidad de todos, no solamente del pastor o de los líderes, el evangelizar o ganar almas para el reino de Dios es responsabilidad de cada uno de los que hemos conocido al Señor Jesús. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer al estilo Jesús, vamos a sí, enseñar cómo como, Jesús evangelizaba y obviamente es mucha información. Cuando hice el podcast creo que apunté como 13, 12 o 13 puntos. Vamos a tocar nomás 7 de ellos porque no queremos alargarnos mucho, pero bueno, vamos a entrar vamos, sí, directamente. El primero sería que para Jesús el evangelismo no era un evento, sino una cultura. Y aquí vamos a matar la primer vaca sagrada, ¿no? De que a nosotros se nos enseñó que evangelizar era un evento. O sea, literalmente me acuerdo que sábado de evangelismo o viernes vamos a salir a evangelizar. Y uno tenía esa mentalidad que evangelismo estaba limitado a ese tiempo nada más. Los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía. sí, Vamos a orar en la iglesia todos juntos a las 9 y a las 10 nos vamos y de 10 a 12 salimos a evangelizar y se acabó. Se acabó el evangelismo. Después de eso ya nunca volvió uno a hablar de sí, Cristo. Era simplemente ese momento, ¿no? sí. Pero para Jesús no era así. Para Jesús el evangelizar no era un evento, sino era algo cultural. Sí, yo me recuerdo que aún yo mismo llegué a evangelizar ciertos días que nos decían y cuando tenía la oportunidad de tener un amigo le decía, espérate el sábado y ese día te hablamos de Cristo. O sea, Wow, digo, wow. hasta dónde uno llegaba porque ya habían los días programados para solo evangelizar ese día. Sí, literalmente nos mentalizaron, nos pusieron ese límite de que, bueno, el día de evangelismo nomás es el Ujú, sábado o el domingo, o un martes en la tarde, yo no sé, todos lo hacen diferente, ¿no? Pero Jesús no evangelizaba así. Yo ujú. estoy estudiando acerca de este tema porque quiero meterme al evangelismo, a ganar almas y he estado tratando de empaparme más de cómo Jesús lo hacía, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y me llevé la sorpresa de que cuando voy a los evangelios, a la historia de Jesús, nunca encuentro un solo versículo donde Jesús cite a sus discípulos, los mande llamar y les diga, ¿saben qué? Vamos a salir tal día a evangelizar. No era así, literalmente no era así. O sea, Jesús evangelizaba constantemente. Cada vez que una persona nueva se acercaba a él, lo evangelizaba o Jesús aprovechaba y él iba a hablar Ujú. con las personas. Por ejemplo, di el ejemplo el día de ayer cuando Jesús se gana a Pedro y Andrés. Estaban trabajando, estaban en la orilla del mar. O Sí. sea, y qué tremendo que Jesús iba caminando por la orilla del mar y mira a Pedro y Andrés y se acerca a ellos y les habla y les dice, síganme. Entonces, esto es algo bien poderoso porque, en primer lugar, yo nunca he visto a nadie evangelizando en la playa. Sí, Tal no. vez, no sé, no vivo allá, ¿no? Tal vez hay gente que sí evangeliza en las playas, pero yo siempre que voy a la Sí, playa, bueno, yo nunca he evangelizado en la playa, la verdad. O sea, yo voy a sí. relajarme, voy a tirarme en la arena, voy a disfrutar del solecito. Nunca le he hablado a nadie de Cristo en la playa, pero Jesús, no sé por qué, no sé si salió a hacer ejercicio, o no sé si salió a caminar, o no sé qué andaba haciendo en la playa, pero andaba caminando por la playa, mira a dos hombres, se les acerca
y los invita a que lo sigan. Entonces, Jesús siempre estaba tratando de ganar almas para el reino de Dios, y creo que esa debe de ser la mentalidad de que cada persona que se acerque a nosotros necesitamos hablarle de Cristo. En sí, también necesitamos en ocasiones pedirle al Señor que nos ponga gente para nosotros poder compartir el evangelio del Señor Jesús con esas personas. Pues que estamos ahorita mal acostumbrados y nuestra mente no está programada para hablarle a las personas. Sí. Y estamos pensando en otras cosas menos en ganar almas. Y qué tremendo que Jesús estaba enfocado en donde quiera que iba a hablarles. O sea, Sí. ahí como en la playa, iba y no sabemos a qué fue, pero iba caminando y, o sea, su enfoque era el que me encuentre o ver a quién hablarle de Dios. O sea, debemos de estar listos para hablarle a las personas donde estemos. Sí, otro ejemplo lo tenemos con Mateo, que se lo Sí. ganó en su oficina, porque estaba en el banco de los tributos. Qué Entonces, tremendo. Mateo estaba trabajando, estaba en su oficina de ese tiempo, cobrando impuestos, pero Jesús se lo ganó ahí. Entonces, esto nos enseña algo bien poderoso, y quiero retar a toda persona que me esté viendo, a todo aquel que en realidad se dice ser hijo de Dios, que se dice ser cristiano. Quiero retarlo a que empiece a evangelizar al estilo Jesús. Todos fuimos llamados para ser ganadores de almas, para evangelizar, para dar las buenas nuevas de salvación. Y tal vez alguien dice, pero ¿dónde? ¿Cómo lo hago? Bueno, donde sea, literalmente, donde sea. Si hay una persona que no conoce de Cristo, háblele de Cristo. Puede ser en el gimnasio, puede ser en el supermercado, que se presta mucho, el Sí. supermercado se presta mucho para hablarle a alguien de Cristo. Puede ser en el trabajo, en la oficina, puede ser en la construcción, puede ser en el parque, puede ser en la escuela. Bueno, donde sea, no hay límites. Y esto es algo poderoso, porque yo creo que Dios nos permite entrar en ciertos lugares. En sí, yo creo que Dios a propósito nos pone en ciertos lugares donde hay personas que no conocen de Dios, para que nosotros seamos la voz de Dios aquí en la tierra y podamos darles una palabra y ganárnoslos para el reino de los cielos. Así es que este primer punto está, no sé, muy interesante. Sí, porque desde el principio tenemos que saber que ya no es al estilo del hombre, no Sí. es al estilo religioso, es al estilo de Jesús, como Sí. lo hacía Jesús. Sí. Creo que ahí debemos de activarnos en evangelizar de esa manera. Sí, en sí, yo le decía a la iglesia que el día de ayer, que la iglesia primitiva tuvo un éxito tan poderoso, tan impactante, que no lo estamos viendo en este tiempo en ningún lado. Fue un real avivamiento, y no había Facebook, no había correo, no había redes sociales, no había bocinas, no había micrófonos, no había nada, pero la gente se daba cuenta y llegaban a las reuniones. Entonces, Sí. ¿cómo lo hacían? Por este evangelismo, por esta cultura en la iglesia primitiva de evangelizar al que se topaban. Literalmente, no pierda la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, sea alguien rico, alguien pobre, porque muchas veces tenemos esa mentalidad: vamos a ganar almas solamente a los hombres, vamos a ir a hablarles de Cristo a los que no tienen comida, a los que No, señores, también los ricos se van a ir al infierno. Sí. O sea, el homeless que está ahí en drogas, tirado en la calle, se va a ir de la misma manera al infierno que el rico que está allá en su mansión. Pero si Dios te está poniendo allí, usted háblele de Cristo, sea el rico, sea el pobre, sea a quien sea, mujeres, hombres, niños. Necesitamos ganarnos almas para el reino de los cielos, y necesitamos que el evangelismo sea algo cultural para nosotros. Que sea algo normal, ¿verdad? Que sea algo normal hablarle a cualquier persona que nos topemos del Señor. Sí, y fíjate que no quiero alargar tanto este punto, pero muchas veces hablamos de todo menos de Jesús. Sí. O sea, literalmente nos topamos con personas y les hablamos de todo menos lo más importante. Necesitamos hablar de Cristo. Bueno, vámonos al punto número 2. Jesús evangelizaba a los pecadores.
Y esto es algo bien, bien, bien poderoso, algo poquito delicado tal vez. No Sí. queremos que se vaya a malinterpretar, pero no sé si a ti, pero a mí me enseñaron que uno como cristiano no podía tener ningún tipo de relación con los no creyentes, ¿no? Y usaban textos fuera de contexto, por ejemplo, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Tú ya no Sí. te puedes juntar con los que no creen en Jesús, tú no puedes juntarte con los mundanos, tú no puedes juntarte con los no creyentes, no puedes convivir con ellos, no puedes, o sea, era como, lo hacían ver como que era algo muy malo y en sí te decían que te vas a contaminar. Entonces, Sí. mucha gente creció con esta mentalidad. Yo crecí con esta mentalidad. Sí. No sé si te tocó a Sí, ti. no, yo también crecí con esa mentalidad. Yo también era muy amigable y al momento de conocer al Señor perdí todas esas amistades. Me Sí, alejé de ellos porque me sí, enseñaron que no era correcto convivir con ellos sí, y dijeron, pues ya nos dejó de hablar, ya el raro, ya el santo, ya se sí, apartó y sí. lo tuve que hacer porque es la manera que me habían enseñado. Sí, a mí también. Me acuerdo que cuando el Señor me restauró, que empecé a congregarme y todo eso, yo dejé completamente todas mis amistades. Y yo siempre pues tenía muchos amigos, más en la vida que andaba, entonces tenía muchos amigos. Y en el momento que me entregué a Cristo, el Señor arregló mi vida, me reconcilié con el Señor. En ese momento yo decidí dejar todo. Y bueno, bloqueé a medio mundo de mi teléfono. Sí creo que cambié el número de teléfono, me perdí. Y es algo tan, tan triste porque eh, esa gente tal vez yo era una esperanza para ellos Sí. de que ellos pudieran recibir a Cristo, de que ellos pudieran escuchar el Evangelio, la palabra, pero como uno había crecido creció uno en la religión, en la tradición, y eso era lo que se enseñaba, de que una vez que tú te entregabas a Cristo, ya no podías tener contacto con Mm. el mundo, ya tenías que separarte, tenías que vivir apartado. Y ese es un error tremendo, porque eso no es lo que Jesús hacía. Jesús, por ejemplo, se metió en la casa de Zaqueo, Sí. y Zaqueo era un pecador de pecadores. O sea, este hombre era un ratero, le robaba a la gente, se había hecho rico, imagínate cuánto no había robado, le robaba el dinero a la gente, se enriqueció, era un hombre muy, muy, muy rico, pero, y ahí regreso, ¿no? De que no solamente los hombres necesitan Sí. a Cristo, también los Los ricos, ricos como porque él, sí, Zaqueo era saqueo rico era. y Jesús se fue con ese hombre que era rico y bueno, se sentó a comer con él. Y esto es bien, bien tremendo y nos confronta a nosotros porque nosotros no hacemos eso. Si Sí. alguien anda en pecado o vemos que alguien no quiere nada con Dios, nos alejamos de esa persona completamente. Pero Jesús no era así. Jesús se sentó y lo más tremendo que Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, literalmente, ese hombre se entregó a Cristo, toda su familia se entregó a Cristo, simplemente porque Jesús tomó la decisión de entrar en su casa, de no juzgarlo, de no criticarlo, de no ir a decirle que se iba a ir al infierno. Nunca lo Sí. hizo. Y lo podía haber hecho. Le podía haber Sí, dado un sí. mensaje de, hey, estás en pecado, estás robando, te vas a ir al infierno. Pero no lo hizo. Simplemente se sentó con él, lo aceptó. Y bueno, Saqueo, al ver eso, bueno, entregó su vida al Señor. Esto es Te- verdaderamente poderoso. Y hablando de esto que le está comentando como de saqueo, pudiéramos aclarar esto porque hay ciertas personas que malinterpretan esto y por Sí, ejemplo decir cómo Jesús fue con saqueo, que era un ratero, entonces cómo la gente va a acercarse, piensan que si hacen amistad con ellos van a ser iguales y por eso no se juntan con ellos porque no quieren ser como ellos y por eso la religión enseñó no júntense con esas personas. O sea, cómo separar de que una amistad y solo hablarle de Cristo. sí, definitivamente yo creo que Jesús, eh, cuando miraba a un pecador, lo miraba como un alma, no como un pecador. Y Jesús iba a lo que iba. Sí. Jesús iba a hablar el evangelio del reino.
y nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. Cuando vemos una persona que no conoce de Cristo, por muy pecadora que sea, necesitamos tratar de juntarnos, tal vez hasta invitarlo a comer, hablarle de Cristo y bueno, ya separarnos. Tampoco puede uno andar todo el día con esa persona, porque ya si uno le habló de Cristo y la persona no quiere nada, bueno, uno tiene que tomar su Sí, sí. distancia, ¿no? Porque uno anda sobre los intereses del reino. Sí. Yo ando interesado en ganarme almas para Cristo. Yo veo a la persona no como un pecador, yo lo veo como un alma. Y si mi trabajo es ganármelo, bueno, yo voy a hacer lo posible por ganármelo. Pero en el momento que ya esa persona no quiere, bueno, uno tiene que tomar su distancia. No, porque también cuando uno se junta con esas personas, bueno, como decían, hay un ejemplo muy tremendo que me lo dieron allá en la iglesia de mi abuela, me acuerdo, y decía que es más fácil, y agarraban una silla, ponían la silla y alguien se subía en la silla y decía que es más fácil que yo te baje de la silla o que tú me subas a la silla. Decía, no, pues más fácil que yo te baje de la Sí, silla. sí, sí. Entonces cuando empezamos a caminar con estas personas, ahí entra el poder del andar. Muchas veces también podemos ser tentados a caer. Entonces no se trata de andar con ellos todo el tiempo, se trata de hacer una estrategia para yo ganármelo para Cristo. Sí. Tal vez salir a comer con él, tal vez, no sé, si me invitó a una reunión, ir y bueno, ser luz en la oscuridad. No hablar igual que ellos, no comportarse igual que ellos, brillar en medio de esa oscuridad para que ellos puedan ver la luz y para que ellos puedan ver que hay una vida mejor, hay un estilo de vida mejor. Y eso es importante de entenderlo. Yo creo que Sí. las únicas personas con las cuales Jesús, o la palabra más bien, nos prohíbe juntarnos, son con aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Ay, El apóstol Pablo fue claro con esto. Él dijo que con ellos ni comas. Fíjate, sí. con los pecadores come, siéntate a comer, gánatelos para Cristo. Pero con aquellos que se dicen ser cristianos, con aquellos hermanos que dicen que son cristianos, pero andan en chismes, andan en pleitos, andan en pecado, con esa gente ni comas con ellos. La Biblia te dice, es más, te prohíbe. Y fíjate, y es lo que hacemos. En vez de juntarnos Con las almas, con ¿no? los Sí, pecadores, sí. no, los pecadores no. Pero nos juntamos con los cristianos que son más pecadores que los otros. Entonces, la Biblia te prohíbe juntarte con aquellos que se dicen que son cristianos y no lo son, pero no te prohíbe juntarte con los no creyentes, con los pecadores. Pero sí, tiene uno que tener mucho cuidado. No voy a hacer que te bajen de la silla, ¿no? Sí. O sea, en vez de que uno lo suba al reino, ellos te saquen del reino. Uno tiene que ser muy estratégico, uno tiene que entrar, hacer una buena estrategia, hablar la palabra, sembrar la semilla y salir. Ese es el trabajo de uno. Literalmente eso es así. Sí, porque a mí me tocó conocer un compañero que Dios lo sacó de los clubs Sí. y Dios lo transformó. Entonces él iba a los clubs a hablarles del Señor, pero iba todo el tiempo tanto que volvió a Se quedó en el caer club. y se quedó en el club. Sí. O sea, se apartó de Dios. Y Claro. y entonces su familia decía, ¿cómo es que pasó eso si él iba a hablarles de Dios y el enemigo lo agarró ahí? Pero o sea, ya él fue constante en eso. Claro, tiene uno que ser muy estratégico y uno tiene que ser maduro Sí. también, porque yo creo que uno sabe su nivel espiritual, uno sabe las tentaciones que lo pueden hacer caer a uno. Entonces, por ejemplo, una persona que fue muy borracho, un borracho de marca, Sí. ¿no? Y lo están invitando a una fiesta donde va a haber borrachera. Bueno, lo más probable es que no pueda hablar de Cristo en ese lugar. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, no, sí. nadie lo va a escuchar. ¿Para qué ir a un lugar así? No tiene sentido. Ahí está tentando a Dios. No es recomendable que vaya a un lugar así. Pero si esa misma persona tiene alguien en el trabajo que tal vez es un borracho, pero él hace una buena estrategia y le dice, mira, te quiero invitar a la casa, voy a hacer una carnita asada, vente. No luego decirle a lo que van a hacer. No, y ahí cuando estén comiendo en la carnita, le suelta a uno, ¿sabes? Que el Señor cambió mi vida, estoy yendo a la iglesia.
deberías de ir, y no, el Señor Sí. te puede cambiar eso. O sea, uno tiene que hacer una buena estrategia para ganarse esa alma para Cristo. No vivir con ese temor de que, ay, si me junto con el pecador me voy a Sí. contaminar. No vivir con ese temor. Hay que Sí. romper esa mentalidad Mentalidad. errónea. Wow, creo que ahí quedó claro porque muchos pues malinterpretan y ahí ya quedó claro en eso. Sí, les decía ayer que hay hermanos que se toman todo muy en serio, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, número 3, el evangelismo de Jesús era sobrenatural. Esto también es Sí, importante recalcar y quiero romper esa barrera, ese límite que nos puso la tradición, la religión, de que solamente el pastor podía operar en lo sobrenatural. Eso es una mentira del diablo. sí, Solamente el apóstol, el profeta, el evangelista, el que tiene título, podía operar en lo sobrenatural. Eso es una mentira. Eh, la Biblia habla de Ananías. Ananías no tenía título y Dios lo usó cuando oró por Pablo. El Señor le habló y le dijo dónde estaba Pablo. O sea, él sí. estaba orando y Dios le dio dirección y él fue y lo liberó a Pablo. Entonces, es una mentira que solamente las personas que tienen título pueden operar en milagros, en sanidades, en liberaciones. Eso es para todo el cristiano, todo el creyente, todo el cuerpo de Cristo puede operar en lo sobrenatural. Wow. Entonces, qué bonito es demostrar el poder de Dios. No solamente hablarle a alguien de Cristo, sino más bien demostrar el poder, demostrar que nuestro Dios es real. Cada vez que hay una sanidad, cada vez que hay un milagro, cada vez que hay una liberación, eso está gritando y está diciendo, Cristo vive, Sí, Cristo está vivo. Entonces es mucho más poderoso y más creíble cuando cuando evangelizamos con la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Entonces, nuestro evangelismo debe de ser de esta manera. No solamente hablarle de Cristo, sino que también atrevernos a decir, puedo orar por ti. sí. Estás pasando por alguna enfermedad, estás pasando por algún dolor. El Señor puede tocarte, puede orar por ti. Eso va a ser la diferencia de una manera increíble. Me recuerda al que nos comentó la historia de Pedro cuando Jesús se lo ganó a Sí. Pedro y su suegra estaba enferma. Mm, O sea, qué manera que Jesús se gana a Pedro, lo sí, llama, pero sana a la suegra, ahí demostró el poder. O sea, sí, Pedro decía, no, sí tiene poder. O sea, sí. se lo ganó y lo demostró. O sea, tenemos ese ejemplo, claro. Sí, sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Sí, O sea, qué bonito, fíjate, ahí se mira que no solamente era el evangelismo de hoy en día de darle un tratadito, ¿no? sí, Ay, hermano, dejen de repartir trataditos, por favor. Hay gente que reparte su tratadito. Ese no es el estilo de Jesús. Jesús se ganaba a la gente, les decía, síganme. O sea, hay algo más. No solamente te hablé de una vida mejor, te hablé de la entrada al cielo. No solamente eso, hay una vida mejor. Síganme, les voy a enseñar. Y todavía les dice, ¿no? Lo voy a hacer, ustedes son pescadores, pero yo lo voy a hacer pescadores de hombres. O sea, les voy a dar un sí, entrenamiento, hay algo más. Entonces, lo empiezan a seguir y luego yo creo que en esas conversaciones, ¿sabes que mi suegra está enferma? Pues vamos a tu casa. Y ahí oró por la suegra, la sanó. O sea, esto es algo tremendo. Yo creo que como hijos de Dios necesitamos empezar a operar en lo sobrenatural, sí, romper esa barrera de que solamente el pastor, solamente el líder. Atrévase a orar por alguien. sí, Atrévase en el nombre de Jesús a poner las manos, a declarar sanidad. Esto es algo bíblico. Ahora, todo lo que se hace no se debe de hacer escondidas. Estoy escribiendo un libro, va a estar súper poderoso, se llama El poder del Espíritu Santo y como subtítulo le puse el manual para operar en lo sobrenatural. Y en el wow, capítulo 4 hablo del derecho legal para usar el poder de Dios. Y una de las cosas es que tenemos que llenarnos del poder, pero también tenemos que estar autorizados para usar el poder. Si usted va a orar por alguien, no lo haga a escondidas, porque la gente que está usando el poder a escondidas es la gente que lo usa sin autoridad.
lo está usando ilegalmente. Hay que ser transparentes, hay que decirle a mi pastor, voy a orar por tal familia, pastor, bendígame. Ore por mí, que su pastor lo cubra, para que cuando usted vaya y usted ponga manos, ese poder se desate legalmente. Wow. My God, my God, my God. Eso no nada más es así porque sí, si no hay tiene la autorización, no pueden estar orando. Sí, no, no sé si quieres, les voy a soltar una rebe aquí. Este está en el libro, pero es algo que el Señor me habló bien tremendo, ya que estamos centrados. Ese versículo, Mateo 7:22 creo que es, Mateo 7:22, 23, donde dice, pero en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y al final el Señor les dice, apartados de mí. Y les dice, hacedores de maldad. ¿Verdad? Sí, sí. Y esa palabra, me metí a estudiar lo que es esa palabra, maldad. Uno piensa como que es un pecado y sí, tiene que ver con iniquidad. Una de las definiciones es iniquidad, pero hay otras definiciones que es desorden, sin ley y rebeldes. En otras palabras, esa gente usaba el poder, pero lo usaba sin el orden, sin tener cobertura. Wow. O sea, que estaban usando el poder ilegalmente. Y todo aquel que se atreve a andar evangelizando, a andar orando, a andar visitando, pero su pastor no sabe nada, no está aprobado en el reino de Dios. Está usando el poder de Dios, pero lo está usando ilegalmente. Por eso es bien importante tener el poder y la autoridad. Jesús, cuando reunió a sus 12, dice la palabra que les dio poder y autoridad. Porque una cosa es tener el poder y otra cosa es la autoridad. My God. Qué bueno que dice eso porque muchos se agarran a decir, pero yo no tengo que decirle al pastor si Dios también a mí me puede usar, pero hay un orden. No Hay nada un más orden, es así. hay una cobertura. Wow. Definitivamente. Bueno, hay que demostrar el poder sobrenatural cada vez que evangelicemos. Número 4. Esta es bien tremenda. Jesús amaba evangelizar de uno a uno. Cuando leemos la historia de Jesús, vemos que a Jesús lo seguían multitudes. Era famoso. Jesús era famoso. Porque dice que su fama crecía, ¿no? Pero aunque las multitudes lo seguían, muchas veces en la Biblia Jesús se enfocó en uno a uno. Por ejemplo, lo vemos con la mujer que estaba al lado del pozo, la samaritana. Sí. Lo vemos con Zaqueo. Lo vemos con el ciego. O sea, estos fueron tratos de uno a uno. Hoy en día las iglesias aman el evangelismo en multitudes. Por eso hacen eventos y traen un artista o traen esto, traen otro y lo hacen masivo, o sea, que lleguen muchas almas. Y está bien, no hay nada malo con eso. Pero muchas de esas almas no se quedan porque no tuvieron un uno a uno. El evangelismo más poderoso que existe no es el masivo, es el uno al uno. Wow. Uno a uno. Ese es un evangelismo que Jesús hacía. Uno a uno, hablar con la persona. Yo creo que necesitamos entrenar a toda la iglesia, especialmente a los líderes. Todo líder que no está ganando almas no debería de ser líder. Todos los líderes deberían de ser entrenados en el uno a uno. Deberíamos de ser expertos en cómo ganarnos un alma para Cristo. O sea, entablar una conversación con una persona y bueno, ganárnosla para el Señor. Eso es lo que trae más resultado. Sí, porque hay esa conexión con la persona de a uno. La persona se siente también atendida, se siente escuchada y creo que ahí es donde entra la conexión y por eso trae mucho efecto hacerlo de uno a uno. Sí, y bueno, hay que aprovechar este tiempo tan poderoso donde tenemos los teléfonos. Sí. O sea, la comunicación está aquí. Es algo que en los tiempos de Jesús no tenían. O sea, literalmente ahora es más fácil que en los tiempos de Jesús. Sí. Hay que no solamente hablarle a alguien de Cristo, sino al final pedirle su número de teléfono
y decirle, mira, yo voy a seguir hablándote de Cristo, dame tu número. Y uno hacer ese trabajo con esa persona. Y también es importante invitarlo a la iglesia. He visto que muchos evangelizan, pero no los invitan a la iglesia. En sí, yo hablaba con una persona el otro día que me mandó un mensaje ahí por las redes sociales y me decía que él ganaba muchas almas y les hablaba muchos de Cristo, pero que no los enviaba a ningún lado, que porque no quería enviarlos a su iglesia, que porque le daba vergüenza enviarlos a su iglesia, que porque el liderazgo estaba todo mal. Y oye, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, vete a una iglesia donde tú puedas decirle a la gente, vente a la iglesia, vente a congregar. Eso es uno a uno, tomarle la información y seguir hablándole, seguir dándole ese seguimiento. Esas son cosas que nadie las hace. Sí. Y cuando uno se toma el tiempo para hacerlo, créeme, la gente va a sentir la diferencia. Sí. Porque a través de eso uno va a demostrar que en realidad uno está interesado en la persona. Cuando alguien se toma el tiempo para enviarte un mensaje, para darte una palabra, para orar por ti, para enviarte un audio, un video, estoy orando por ti, estoy clamando por tu vida, te invito a la iglesia, Dios te va a sacar de ese problema. O sea, literalmente la gente va a abrir su corazón, sí, va a sentir esa conexión con uno y lo más probable es que tarde que temprano vayan a terminar congregándose en la iglesia. Sí, creo que esto debe de empezar ahora. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tener esto en mente y hacer este evangelismo de a uno a uno. Definitivamente. Bueno, número 5, Jesús sabía escuchar antes de hablar. El evangelismo tradicional es, oh my God, es muy tremendo porque a mí me desespera tanto estas cosas, pero he visto mucha gente, videos que se hacen virales en la internet, de predicadores que están en las esquinas mandando a medio mundo al infierno. No sé si lo has visto. Sí. Se paran afuera de la iglesia católica y quiebran santos y tanta ridiculez. Jesús nunca hizo eso. Sí. Nunca, es más, nunca se paró a hablar de esa manera. Esto es algo religioso. Ofender a la gente y estarles tirando y decirles pecadores, se van a ir al infierno y bla, bla, bla. Esa no es la manera. Sí. Esa no es la manera. Yo creo que necesitamos ser sabios a la hora de evangelizar y vamos a ganar más cuando en vez de llegar atacando y tirando y diciendo esto y esto otro y te vas a ir al infierno y todos los católicos van para el infierno y los bautistas que no le dan libertad al Espíritu Santo, tonteras. O sea, sí, uno se va a ganar más a la gente cuando uno se acerque y uno escucha a la persona. Jesús hacía esto. Él hacía preguntas, por ejemplo, ¿qué quieres que te haga? Son preguntas de Jesús. ¿Qué buscáis? ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí, ya cuando Jesús solamente como que les hacía una preguntita como para que empezaran a hablar y los dejaba hablar. Y ahí muchas veces la gente, de tan cargados que estaban, empezaban a deshogarse y empezaban a revelar cosas de su vida. Entonces, ya cuando habían dicho todo, Jesús entonces daba la palabra. Ese es el evangelismo que tenemos que hacer. Eso va a dar resultados. Sí, porque se fue enseñado de que uno habla y no escucha a las personas. Sí. No los escuchaba. Uno nada más les está tirando el evangelio. No es que en él hay salvación, es que él te puede... Sí. Pero no, las personas se quedan como, ok, y no podemos escuchar su necesidad o por lo que ellos estén pasando. Y te voy a decir que la prueba de que eso no funciona está en que todas esas iglesias religiosas no ganan almas. Lo vuelvo a repetir. Sí. Nosotros salimos a evangelizar muchas veces, nunca ganamos un alma para Cristo. Me acuerdo cuando estuve muy joven con una iglesia, salíamos a evangelizar y a mí me gustaba. Yo no soy de muchas palabras como para entablar así una conversación con alguien nuevo. Yo tenía miedo, era un jovencito y me acuerdo que me le pegaba a un muchacho que, bueno, ya estaba más grande, mucho más grande que yo, y él era uno de los predicadores de la iglesia y tenía lo suyo, Dios lo usaba, tenía su unción, y bueno, yo me le pegaba y él iba, pero no dejaba a la gente hablar. O sea, y la gente quería preguntar algo, no los dejaba hablar. Él seguía aferrado en querer decir lo que él quería decir. Esa no es la forma. Necesitamos hacerlo al estilo Jesús. Jesús escuchaba a la gente. Sí. Jesús solamente les hacía una pregunta
Y todo lo demás era escucharlos. Es que sí. Escuchar. Porque cuando la persona empieza a hablar, ahí está abriendo su corazón. Sí. Ya cuando menos piensa, ya soltó mucha información que tú puedes usar para ganártela. Sí. Por ejemplo, no, estoy pasando por este problema, o mi matrimonio, mis hijos. Ya tú sabes qué decir. Pero si nomás quieres llegar y empezar a hablar, no vas a saber en realidad la situación en la que esa persona se encuentra. Necesitamos aprender a escuchar. Y la gente así de esa manera, pues menos quiere saber de Dios si Sí. nomás nos escuchan, hable y hable y hable. Definitivamente. Bueno, número 6, Jesús evangelizaba usando un idioma que podían entender. Ay, ay, ay. My God. Ah, no sé, pero yo he visto mucha gente muy religiosa. El otro día estuve en una iglesia que creo que te conté que había unos hermanos allá atrás de mí y me los presentaron cuando llegamos y pues todo normal, ¿no? Pero ya cuando empezó el servicio cambiaron la voz y, oh, aleluya, gloria a Dios. Y sacan una voz, o sea, la religión ahí, el espíritu religioso hablando. Eso es fake, es mentira. Eso no es real. Eso es actuar como cristiano religioso. Eso no es de Dios. Jesús no era así. Y me gusta que Jesús cuando le hablaba a la gente se tenía que bajar a la forma que la gente hablaba. Por eso los predicadores más exitosos no son los más elocuentes. No son los que dicen palabras más elevadas. Los más productivos, los predicadores que le pegan más, son aquellos que se bajan al nivel de la gente. Sí. Le hablan a la gente como la gente habla, no con palabras tan elevadas. Jesús hacía esto. Por ejemplo, cuando hablaba con pescadores, les hablaba de redes y ponía ejemplos con redes, con pescados. Porque ¿verdad? era con lo que ellos se identificaban. Sí. Exactamente. Sí, O sea, si, por ejemplo, yo soy yardero. Yo me dedico a hacer yardas, trabajar. Tenemos una compañía de eso, hacer irrigaciones. Si alguien viene a hablarme con términos médicos, yo no sé lo que me está hablando. A mí háblame de yardas, háblame de irrigación. Eso es lo que yo manejo todos los días. ¿Sí me entiendes? Sí. Jesús era inteligente y notaba eso. Si hablaba con pescador, por ejemplo, a Pedro y Andrés, los voy a hacer pescadores de hombres. Sí. ¿Por qué? Porque estaba hablando con pescadores. O sea, él les hablaba en su idioma. My God. Por ejemplo, cuando hablaba con agricultores, les hablaba de semillas. Sí. ¿Por qué? Porque el Wow. agricultor se entiende con las semillas. Sí. Le hablaba a mujeres, bueno, les hablaba de la levadura. Porque sabían que la Sí. mujer trabajaba con la levadura. Entonces, qué hermoso es entender esta verdad de que no podemos ser unos religiosos y hablar palabras que usamos en la iglesia. Hay gente que no conoce las palabras de la iglesia. Sí. A los no cristianos, a los inconversos, a los mundanos, no puedes llegar hablándole de los 5 ministerios, de la manifestación, de un sueño, de una revelación del cielo, de quíntuple, de... ¡Shut up! Eso no es así. O sea, ¿cómo vas a hablar a una persona que no tiene idea de lo que estás hablando? O sea, son palabras de iglesia, pero esa gente no es gente de iglesia. Es gente que tal vez nunca han puesto un pie en la iglesia. Necesitamos hablarles en su idioma. Sí, pues, ¿sabe algo? Para que debemos hablarles en su idioma, pero hay muchos que lo hacen al propósito para demostrarle a la gente que ellos saben mucho, que ellos tienen mucho conocimiento. El ego. Sí, el ego, o sea, no, si realmente queremos ganar a las personas, o sea, quítate tu ego, lo que estés preparado y habla sencillamente para que te puedan entender. Deja tu tonito religioso a un lado, por favor. Deja ese tono. Dios te bendiga, hermano. Venimos de la iglesia. Es tonterías. O sea, deja el tono religioso a un lado. Deja las palabras elevadas a un lado. La gente no te va a entender. Si en realidad quieres ganar almas y quieres evangelizar al estilo Jesús, haz lo que Jesús hacía. Jesús se bajaba al nivel de la gente, les hablaba en su propio idioma, les hablaba con cosas que la gente se pueda identificar. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Para que podamos ganar almas. Bueno, y entramos acá al último punto, número 7. Espero y se estén gozando con este podcast. Ayúdenos a compartir. Yo creo que todos los pastores deberían de compartirlo con su gente, especialmente con sus líderes, porque esto está
muy práctico. Sí. O sea, son consejos prácticos. Número 7, Jesús evangelizaba a los que el Padre le mostraba. Qué importante orar y pedirle al Señor, Señor, muéstrame a quién debo de evangelizar. Porque muchas veces evangelizamos a medio mundo y está bien, también se debe hacer. O sea, todo el que entre en nuestro círculo, todo el que conecte con nosotros, hay que hablarle de Cristo. Pero ya cuando a uno hablarle a alguien, uno tiene que decirle, Señor, revélame, ¿a quién le hablo? Hay una historia bien tremenda, por ejemplo, la mujer en el pozo, la de Samaria. Sí. Si tú lees esa historia, la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Sí. ¿Cómo? O sea, necesario pasar por Samaria. O sea, humanamente no era necesario. Porque it wasn't on the way. No era, ¿cómo se dice? No era que estaba de paso en el camino. No, Sí. o sea, tenía que desviarse Sí. para ir a Samaria. No era en el paso. O sea, tenía que ir a agarrar otra ruta y luego llegar a su destino. Desviarse. Desviarse, sí. Sí. Pero dice, le era necesario pasar por Samaria. O sea, esto me da a entender que Jesús sabía que había en Samaria una mujer que necesitaba de él, que iba a recibirlo. Entonces, esto tuvo que haber sido revelado por el Padre. El Padre le reveló, oye, en Samaria hay una mujer que va a cambiar la vida de una ciudad entera, que se va a levantar como una evangelista bien poderosa y va a ganar una ciudad. Sí. O sea, una persona puede cambiarle la vida a una ciudad entera, sí, puede impactar una ciudad. Entonces Jesús por una sola se desvió y le habló. Entonces, yo creo que nosotros, sí, hay que hablarle a todos, pero qué importante hablarle a esas personas que el Señor nos ponga en el corazón hablarles. Si algo tenía Jesús es que la Biblia dice que Jesús se apartaba a orar. Sí. Se apartaba de sus discípulos, se apartaba de la multitud y se perdía. Se iba al monte solo a orar. Pasaba horas orando. Pero allá cuando oraba, Dios le revelaba. Y una de las cosas que le revelaba es a quién iba a evangelizar. Entonces, esto es un cambio. Esto trae un giro tremendo para el evangelismo, porque no solamente vamos a andar hablándole a cualquiera, vamos a hablarle a aquellas personas que Dios ya las tiene preparadas para que reciban el evangelio. Esto es algo poderoso. Eso sería que Dios nos guíe a las personas que les tenemos que hablar, porque esas que Dios nos revele son las que van a captar el mensaje y van a cambiar. Porque sí, podemos hablarles a otros, pero pueden escucharnos y pueden seguir con su vida, pero de esta manera esa gente puede tener un efecto en que esa va a ser transformada porque ya Dios los tiene preparados, ¿no? Sí, porque nadie puede recibir al Señor si el Espíritu Santo no los convence. Exacto. O sea, nosotros soltamos la palabra, lo evangelizamos, pero el que hace el trabajo de convencimiento no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Wow. Entonces, Él sabe a quién va a convencer, nosotros no. Por eso necesitamos que nos lo revele para hablarle a la gente correcta. Wow. My God. Bueno, esperamos y este podcast haya sido de mucha bendición. 7 pasos bien prácticos que podemos usar al diario. Sí. Literalmente evangelizando al estilo Jesús. Ayúdenos a compartir este podcast con alguien. Yo le garantizo que va a ser de mucha, mucha bendición. Saludos y hasta la próxima.